El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después le propuso esta parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré porque tengo ya en dónde almacenar la cosecha? Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mi granero y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados, por favor. Pues estas lecturas me recordaron tan solo por un elemento a las lecturas del día de ayer domingo. Me parece que desde la primera lectura aparece una palabra que para nuestros tiempos, el día de hoy, no es muy aceptable, y es la de el sufrimiento. Muchas de las veces queremos nosotros, ¿verdad?, como cristianos, poder dar testimonio de esto, pero a veces nos es imposible. ¿Por qué? Por un solo problema. El problema que yo le llamo del problema del lenguaje. Debemos, a lo mejor cada uno de nosotros, experimentar esto en carne propia, cuando ya llevamos cierto momento, cierto camino recorrido con el Señor, y vamos aprendiendo poco a poco lo que Él nos va transmitiendo. Nosotros como cristianos, por nuestra fe, conocemos muy bien que el sacrificio que nuestro Señor ha hecho ha sido muy grande, que ha sido un valor inigualable, porque lo vemos muy plasmado siempre en esa cruz. Pero me llama la atención para los que no tienen conocimiento de ello, y esto es a lo que quisiera iniciar reflexionando sobre aquellas personas que crecen sin una fe, sin un conocimiento de Dios, y que cuando las vemos acercarse, ¿verdad?, a pues la iglesia, la religión, la fe, cuando los vemos acercarse, por ejemplo, a las celebraciones de las santas misas, los vemos pues en ese desconocimiento, en ese sin saber qué hacer. Y esto se da, ¿verdad?, muy de manera concreta y seguida, cuando, por ejemplo, tratan de llevar el camino de los sacramentos. De repente los ves en una boda y pues cada quien anda en su mundo, ¿verdad?, en este desconocimiento del qué hacer, tanto en el lugar sagrado donde están como en los diferentes elementos que se presentan en cada sacramento. Llámese también la confirmación, la primera comunión, o también se da en las famosas quinceañeras, ¿verdad?, en los 15 años, donde hay un desconocimiento de ello. Y yo en algún momento también compartía con unas personas, pues no hay necesidad, ¿verdad?, de forjarlas, ¿verdad?, de poder ayudarles a formarse de manera que pues ellas tiendan, ¿verdad?, a tomarlo de manera forzada. Creo que nosotros también debemos adentrarnos a este lenguaje que muchas de las veces no comprenden, ¿no?
Entonces, de nosotros pues solo puede haber comprensión. ¿Por qué? Porque también nosotros estamos tentados a ellos, a alejarnos del lenguaje de Cristo y a adaptar más el lenguaje del mundo, adaptar más el lenguaje que hoy en día pues está muy en auge, que es el de tener varios conocimientos de muchas ideologías, de muchas creencias, pero no el lenguaje cristiano. Y es precisamente con lo que inicia la primera lectura del día de hoy, en un marco donde se nos presenta una situación que pasa con Pablo y la comunidad de Éfeso. Ya hay una preparación. San Pablo ya dedicó un tiempo para preparar esta comunidad, pero resulta que él, de manera insistente, como buen pastor, va a estar recordando sobre esa antigua vida que llevaban. ¿Y para qué? Para que no haya de nuevo una recaída. Y esta antigua vida que llevaban, precisamente lo menciona, está marcado por criterios del mundo. Estos criterios del mundo que se van de alguna otra manera desenvolviendo pues conforme a una desvinculación, un poder desfamiliarizarse de lo que viene siendo Dios, de las cosas de Dios. Y esto lo vemos también hoy en nuestros días de manera progresiva, como las nuevas generaciones crecen, ¿verdad? En un mundo sin Dios, en una relación con muchas cosas, con muchas personas, con muchos lugares, pero no con Dios. Y esto es precisamente una advertencia que hace San Pablo. En ese entonces, hoy la podríamos volver a mencionar y quedaría muy bien, perfectamente, como ustedes comprenderán, en el acontecer del día de nuestra sociedad, cómo de alguna otra manera camina en desprovisto de la sabiduría de Dios, de la voluntad de Dios. Pero vuelvo a lo mismo, no hay que caer también nosotros en la idea tan radical en la que tenemos que convencer a todo mundo porque abrace a Dios de esa manera tan forjada, sino que debemos de comprender en el lenguaje que ellos hoy están adaptando, que no es el de Dios. ¿Para qué? Para que la manera en la que yo pueda transmitirles este lenguaje, pues sea caritativo, sea generoso, sea comprensivo. No estoy diciendo que estemos aplaudiendo, ¿verdad?, los errores que cometen, pero que sí podríamos concientizar todo esto conforme a ¿qué? Conforme a nuestra vida. La vida que llevamos se supone de la mano de Dios. Y vemos el caso de San Pablo, vuelvo a insistir. Se trata pues esta primera lectura de un mensaje por parte de San Pablo a la comunidad de Éfeso. ¿Qué tiene que él hablar de la relación con Dios, de una antigua vida de pecado? ¿Qué tiene que él hablar, por ejemplo, de esta vida de gracia? Pues tiene que hablar mucho porque él mismo lo ha vivido en carne propia. Una conversión que, como lo vemos en Hechos 9, aparece de una manera muy impresionante, porque llevaba una vida en la cual perseguía a los cristianos y ahora anda con ellos, ¿verdad? Ahora es seguidor de Cristo. Esto es interesante porque si tú y yo nos ponemos en esta misma postura, podemos entender que nuestra misión es la misma. Quizás no vamos a llevar la Biblia a todas partes, quizás no vamos a llevar una enseñanza, ¿verdad?, a través de hojas, a través de palabras, a través de teorías, a través de a lo mejor de pláticas, pero sí a través de nuestras obras, pero sí a través de nuestro rostro que debería manifestar ese rostro de Cristo, esos criterios de Dios y no los criterios del mundo, en los cuales podríamos entender hay una gran diferencia, porque los criterios del mundo pueden llenarnos de muchas cosas que pueden a lo mejor pues no sé, sobreabarcar cuestiones materiales, humanas, apetencias humanas, emocionales, pero no la paz. Esta parte tan interesante que acabo de mencionar, solamente la vamos a encontrar a través de los criterios de Dios. Solamente la vamos a encontrar a través de una relación continua con Dios. Y eso, mis queridos hermanos, pues podríamos entenderlo, por ejemplo, cuando pasamos grandes adversidades, cuando pasamos grandes consecuencias incluso. ¿Hasta dónde yo puedo realmente experimentar esta paz? ¿Hasta dónde realmente yo puedo darme cuenta si estoy llenándome de los criterios del mundo o de los criterios de Dios? Hasta realmente poder ser capaz
de manifestar esto a los demás. Y no por presumir, ¿verdad? Sino simplemente por el hecho de cumplir con lo que, por ejemplo, San Pablo cumple: evangelizar, cumplir con esta misión, llevar esta buena nueva a todos aquellos realmente de los que viven en un pleno desconocimiento. Pero vemos también que San Pablo en esta carta muestra eso que produce, ¿verdad?, en cualquier ser humano cuando no se relaciona con Dios. Lo que produce, lo que origina aquella persona cuando no está viviendo bajo los criterios de Dios es el pecado, y el pecado que produce una muerte. A veces podríamos estar actuando como muertos vivientes, ¿verdad? De alguna otra manera hace San Pablo alusión a la vida de gracia, es decir, a la vida verdadera, en la cual en medio de este tránsito podamos entender que lo que más nos puede atañer como cristianos es la vida de gracia, no la vida de muerte, no la vida en la cual se expresa a través de, a lo mejor, muchas cosas suficientes, ¿verdad?, en el mundo, pero en el interior hay un hueco, ¿verdad?, hay un vacío que solamente lo puede llenar Dios. Por lo tanto, la insistencia de San Pablo para esta comunidad, como también puede ser para nosotros, pues es la de abrazar el mismo misterio de Cristo, pese a que lleve sufrimiento. Este sufrimiento que al final de cuentas estará precisamente enmarcado por la cruz. Y sabemos que la cruz lo único que puede significar para nosotros es la salvación, es una vida nueva en medio de nuestro acontecer. En otro momento también San Pablo incita, así como el pecado, podamos abandonar nuestros vicios, nuestras heridas, nuestros momentos difíciles y nos abracemos más de la confianza en Dios. Nos abracemos más de esa esperanza, que no es una esperanza como la palmadita en la espalda. No sé, de repente como que le vuelvo a insistir con el problema del lenguaje cristiano, como que de repente no comprendemos muy bien lo que el Señor promete, porque me ha tocado de repente compartir con algunas personas, acompañarlas en algún momento pues complejo, difícil, y cuando de repente al final de la plática, de la reflexión, les digo o les incito, ¿saben qué? Pónganse en oración, o lo que les va a ayudar es la oración. Cuando empiezo a expresar estas palabras y cuando empiezo a promover la oración, su rostro se les viene abajo porque a lo mejor piensan que la oración es como que ya lo último, como que ya no hay nada que hacer, ándale, la palmadita de ya vete, tengo trabajo. Pero en realidad no es eso. La oración, mis queridos hermanos, no es más que un diálogo personal con Dios, donde yo pueda entender lo que Él quiere de mí y donde yo pueda realmente asumir lo que quiere que yo haga, donde realmente lo que yo pueda realizar tenga sentido. Así sea un sufrimiento interior, exterior, moral, lo que sea, pueda yo realmente sobrellevarlo con sentido, porque esto, mis queridos hermanos, es lo que realmente nos va a llevar a vivir una vida duradera. Sabemos las diferentes vertientes que hay en la vida y que nos pueden de alguna otra manera afectar, pero no por ello voy a soltar la batuta, ¿verdad? No por ello voy a soltar mi relación con Dios, que es todo lo contrario. Lo que tengo que hacer es renunciar, ¿verdad?, a aquello que me incita a lo mejor a abrazarme más del miedo, de la inseguridad, de la incertidumbre, y abrazarme más de la presencia de Dios, que lo va a manifestar muchas de las veces a través de lo que nos rodea. Claro, lo entendemos nosotros como cristianos, que los principales medios por donde Él nos acompaña es la Eucaristía, es su palabra, es Él mismo, ¿verdad?, cuando de alguna otra manera habla a través de nuestros conocidos incluso, ¿no? Y yo de verdad les digo, no me dejo de maravillar cuando trato de meditar un poco las lecturas del día, porque lo empiezo desde la mañana, pero durante el día en que se va desenvolviendo, se van haciendo presentes algunos elementos que yo ya había leído en esas lecturas y que se van haciendo presente a través de personas, de situaciones, de diferentes aspectos que conlleva el día.
y eso no me deja de verdad de maravillar. Eso realmente me asombra y me lleva realmente a comprometerme, ¿no?, con lo que Él me está encomendando. Pero ¿desde dónde empieza, no, este compromiso con Él? ¿Desde dónde empieza este asumir este lenguaje cristiano? Pues desde mi interior. Desde ahí comienza todo esto. No comienza de manera externa, no empiezo a hacer obras externas, empiezo por el interior, a ver qué tengo que cambiar, qué tengo que retirar, qué tengo que remover para que no me ocasione una falta de paz, sino por el contrario, me ocasione una esperanza en Él, en su mano, que es misericordiosa. Y hablando precisamente de la misericordia, es otro de los elementos que presenta San Pablo en esta carta, porque es precisamente el momento en donde él va a decir, bueno, esto proviene del Padre y que se manifiesta en el Hijo, y el Hijo nos lo da a nosotros. Esta fuerza, esta gracia proviene desde el Padre. ¿En qué momento? Pues en el que escoge, ¿verdad?, a su Hijo muy amado para que entregue la vida por nosotros. Y sabemos que en esta misma secuencia, Padre, Hijo, hacia nosotros, también podemos recibir no solamente misericordia, sino también su amor. Y no es un amor sentimentalista, como ya bien sabemos. Es un amor que provoca un dinamismo en nuestra vida, que no nos permite quedarnos estancados en una situación compleja, sino que nos hace mover, que nos hace retirar de allí, porque seguramente el enemigo quiere hacer provecho de esto. No sé cuántas de las veces hemos pasado por diferentes dolores o diferentes sufrimientos, y cada uno de ellos se presenta como una prueba nueva. ¿Por qué prueba nueva? Porque varias de las veces el mismo enemigo que quiere sacar provecho, ¿verdad?, de ese sentimentalismo a flote, a veces nos hace caer como en un pozo sin fondo, donde solamente le estamos dando vuelta y vuelta, ¿verdad? Y hasta la cabeza nos duele de estar pensando lo que me hizo el otro, lo que yo le hice, pero por qué me hizo, pero por qué él no le pedí perdón, pero híjole, mejor no hubiera pasado en este día, etcétera. Vuelta y vuelta y vuelta. Es ese momento donde el mismo enemigo saca provecho de esto y no podemos, ¿verdad?, experimentar esta vida en gracia. Pues este amor de Dios, esta gracia de Dios, esta misericordia de Dios, que es una fuerza más grande, nos ayuda a dinamizar nuestra vida y a movernos de ahí donde realmente nos están afectando. Y no por el hecho de que nos mueva, no significa de que ya no va a haber problemas. Es un estar esquivando, ¿verdad?, y sobrellevando enfermedades, problemas, situaciones complejas en la vida, pero que hay que estar atentos a esta voz de Dios, a esa manifestación de Dios. Hay que observar, a ver, Señor, ¿de dónde tú me estás hablando? ¿Dónde te estás manifestando? En la mañana, fíjense nada más para mostrar aquí un ejemplo. En la mañana, llegando aquí, pues una señora que estaba fuera de recepción, pedí hablar con algún sacerdote. Le dije, no soy sacerdote, soy diácono, pero en lo que le pueda ayudar. Me dijo, sí, hablamos un momentito, ¿verdad? Un problema con su hija ya adulta, teniendo problemas de relación con su pareja porque no estaban casados, en fin, problemas también un poco psicológicos, un poco de adicciones. Y antes de irme, ¿verdad?, a todo la centralidad del problema de su hija, primero fui acompañándole a ella, fui tratando de conocerle y le dije al final, después de todo lo que hablamos con su hija, le invité, ¿qué le parece si usted no tiene impedimento? ¿Qué le parece si usted se va acercando a este manjar, ¿verdad?, a este alimento de Dios, la misa, la confesión, la comunión? No, hombre, parece como si le hubiera dado el peor consejo del mundo, ¿verdad? Ya la veía en su rostro, su semblante cambiar. Dije, pues, ¿qué le dije? A lo mejor le falté al respeto. No, hombre, me cambiaba la plática cada rato, cada vez que le invitaba a acercarse a Dios de manera sacramental. Y esto es interesante porque vuelvo a repetir con lo que inicié diciendo. Es un problema de lenguaje. Pues, ¿qué tipo de pensamiento traes con la Eucaristía, con la palabra, con acercarte a Dios? ¿Qué piensas cuando te digo la comunión, la confesión? ¿Qué piensas? ¿Qué tipo de pensamiento hay allá afuera de esto?
pues un desconocimiento total, por eso le tienen miedo, le tenemos a veces, ¿no? Cuando también estamos en esos zapatos. Entonces creo que deberíamos, ¿verdad?, asumir muy bien nuestro rol de apóstoles, de prepararnos internamente y salir a evangelizar con el ejemplo, como lo hace San Pablo. El último párrafo del Salmo del día de hoy, que también lo he subrayado, me llama la atención porque es una parte en la que se exclama algo con seguridad, porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. ¿Cuántos de nosotros nos hemos abrazado o del problema o de la persona que más amamos o del lugar o vea tú a saber de cuánta cosa se nos presenta en el mundo, ¿no? De todo aquello que realmente no tiene fidelidad, es decir, no tiene realmente un sustento. ¿Cuántas veces nos abrazamos de un propio y solo dolor donde no tienes seguridad de que realmente puedas estar con bien, en una paz interior? Es el Señor solamente del cual nos debemos de tomar para alcanzar esta plenitud en nuestra vida. Y termino con el Evangelio, en donde precisamente se nos hace una advertencia que a lo mejor pudiéramos solamente adjudicar a los bienes materiales, porque esta advertencia dice: eviten toda clase de avaricia. La avaricia, mis queridos hermanos, no es solamente las cuestiones materiales, es todo aquello que ponemos por encima de Dios. Todo aquello que ponemos por encima de Dios. Si ponemos por encima de Dios mi dolor, la persona, la casa, el carro, lo que tú quieras, la situación complicada, estás de alguna otra manera cayendo, ¿verdad?, en este problema de egoísmo puro, en este problema de empobrecimiento espiritual, que si quieres llamarlo, o empobrecimiento de las cosas de Dios. Por eso esta invitación que hoy se nos hace a través de estas lecturas del día de hoy, que nos hagan resonar en nuestra conciencia que hay un único amor, hay una única felicidad, hay un único poder que va a sostener toda nuestra vida y que va a alimentarnos con lo que realmente necesitamos aquí en el corazón, en el interior, en el alma. Lo que realmente ocupamos, pues no es más que esta palabra de vida que hoy mismo también se nos ha proclamado y se nos proclama día con día y que está muy a la vuelta de la esquina. Lo único que se requiere es una entera disposición, y la entera disposición se da cuando soltamos aquello innecesario que no nos ayuda realmente a abrazar esta fuerza que nos puede purificar y transformar. Pidámosle a nuestra Madre Santísima que interceda por nosotros para que seamos cada vez más afectos, más cercanos al amor de Dios. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestra celebración.